Dios te bendiga, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias, Padre Santo, por un nuevo día, por todas las bendiciones que nos regalas cada día, cada momento, por el trabajo, Padre Santo, porque provees todo lo que necesitamos, Padre bendito, nos das salud y nos das las ganas y las fuerzas, Padre Santo, de levantarnos un nuevo día más, Padre bendito. Te pedimos que nos dé sabiduría para entender tu palabra, Padre, para saber lo que tú nos quieres dar a conocer, Señor, y poder hacer tu voluntad. Nos ponemos en tus manos con este estudio, en nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vimos que Abner, el capitán del ejército de Isboset, del rey Saúl, que había quedado, ¿verdad? El hijo de Saúl. Vimos que ya estaba acomodando las cosas para que David fuera rey, ¿verdad? Sobre todo Israel. Entonces, Abner habló con los ancianos y con todo Israel para decirles, ¿verdad? Que era Dios, voluntad de Dios, que fuera David, ¿verdad? Porque ahí le daba la victoria de que Dios había prometido darle la victoria de todos sus enemigos, de todos los enemigos de Israel, había prometido darle la victoria a David, ¿verdad? Entonces, ya todos estaban de acuerdo y se miraron, ¿verdad? Hizo un banquete David para Abner y los hombres que iban con él y hicieron pacto, ¿verdad? Para que el reinado fuera todo de David. Entonces, dice, ¿verdad? Que David y Abner se despidieron y él se fue en paz, ¿verdad? Él regresó a su lugar y dice enseguida la palabra de Dios en 2 de Samuel 3:22. Dice, y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab, todo el ejército que con él estaba fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, para saber todo lo que tú haces. Pues le decía Joab, ¿verdad? A David. Le decía que porque había dejado ir a Abner, que solamente venía pues como espía, ¿verdad? Que quería enterarse de todo lo que David hacía, que no era cierto que quería entregarle todo el reino, ¿verdad? Entonces, le reprochaba Joab a David. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Pues dice que Joab, ¿verdad?, envió mensajeros para decirle que regresara a Abner, ¿verdad?, desde el pozo de Sira. Pero David no sabía, él no supo eso. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab le llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Pues dice que se lo llevó, ¿verdad? Que se lo llevó aparte en privado, y pues era un engaño, ¿verdad? Lo había hecho regresar para matarlo. Entonces, Joab mató a Abner por la quinta costilla por venganza de que Abner había matado a su hermano, ¿verdad? Pero ya miramos que Abner, no quería matar a su hermano, sino que, lo seguía, Asael lo seguía, ¿verdad? Lo seguía hasta que, pues, no tuvo de otra más que matarlo a Abner. Y Joab, ahora en venganza de la muerte de su hermano, pues mató a Abner, ¿verdad? Cuando David supo después de esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Pues cuando
David se enteró, pues él dijo, ¿verdad?, que era inocente, ¿verdad?, de la sangre de Abner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Pues vemos que pues le dijo una maldición, ¿verdad?, David a Joab por haber matado a Abner, porque a pesar de todo, pues eran pues son todos hijos de Dios, el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, a David no le gustó y pues le echó una maldición a Joab y pues vemos pues que pues siempre David actúa justamente, ¿verdad? Porque para lo bueno pues les da justicia, pero para los malos pues también trata de hacer justicia, ¿verdad? Aunque sean su familia, sus hermanos, su mismo pueblo, pero David es justo, ¿verdad? Joab, pues, y Abisai, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía: había de morir Abner como muere un villano. Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes de que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios si aún me añada, si antes que se ponga el sol gustaré yo pan o cualquier otra cosa. Pues vemos que estaba, ¿verdad?, muy triste. Le dolió mucho a David que hayan hecho eso, ¿verdad? Que hayan matado a Abner, ¿verdad? Porque habían sido compañeros, ¿verdad?, anteriormente. Además eran hermanos del mismo pueblo. Y David, pues vemos cómo él amaba a todo mundo, ¿verdad? Amaba a todos sus hermanos. Y él estaba ayunando, ¿verdad? Y el pueblo le decía pues que comieran algo, que comiera algo antes de que se terminara el día, porque él estaba ayunando, no quería comer pan. Entonces él dijo que no, ¿verdad? Que Dios se encargara de él si él comiera algo antes de que terminara el sol, antes de que se ponga el sol, ¿verdad? Si él comiera alguna cosa. Él quería ayunar, pues, por el luto que tenía para Abner, ¿verdad? Todo el pueblo supo esto y le agradó. Después de todo, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. Pues vemos, ¿verdad?, que por la actitud de David todos creyeron y se dieron cuenta de que él no había tenido nada que ver, ¿verdad?, de haber matado a Abner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Pues los hijos de Sarbia eran Joab, ¿verdad?, y su hermano, los que hicieron morir a Abner, ¿verdad? Joab y Abisai. Y decía David, ¿verdad?, que Jehová Dios pague de tal manera como fue su maldad, ¿verdad? Conforme a su maldad. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres capitanes de bandas
de merodeadores. El nombre de uno era Baná y el otro Recab, hijos de Rimón, Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín, pues los berotitas habían huido a Gitaim y moraron allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Pues dice, ¿verdad?, que el hijo de Saúl, ¿verdad?, el que ahora era rey, tenía dos líderes, ¿verdad?, de banda que estaban con él. Y también Jonatán había tenido un hijo que aún estaba ahí, ¿verdad?, pero solamente que estaba lisiado de los pies, que cuando quisieron escapar, que fue de la muerte de Saúl y de Jonatán, en la batalla, el niño se cayó y quedó, ¿verdad?, cojo, quedó lisiado. Entonces dice, los hijos pues de Rimón, Berotita, Recab y Baná fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cama. Pues dice que los 2 criados que él tenía, ¿verdad?, que estaban con Isboset, entraron en el calor del día, ¿verdad?, y él estaba dormido, tomando la siesta en su cama. Y he aquí que la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baná, su hermano, se introdujeron en la casa. Y cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cama, y lo hirieron y lo mataron. Y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Arabá. Pues vemos, ¿verdad?, que los hombres que estaban ahí con Isboset, pues lo mataron, ¿verdad?, y le cortaron la cabeza y se fueron. Y dice, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano, Baná. Pues vemos que pues mataron, ¿verdad?, a Isboset, estos hombres, y le llevaron la cabeza a David, ¿verdad? Decían que Jehová Dios había vengado lo había vengado, ¿verdad?, por la persecución que le hacía a Saúl. Entonces ellos tomaron la decisión de matarlo y llevarle la cabeza a David. Y les dijo, vive Jehová, que he redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuando más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama, ahora pues no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra. Entonces David ordenó a sus siervos, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Pues vemos que ellos trataban, ¿verdad?, de quedar bien con el rey David, porque consideraban pues que Saúl era su enemigo, y pues en realidad sí lo era, porque siempre intentó matarlo, ¿verdad? Pero David nunca lo miró mal. Él amaba a Saúl, amaba a su familia, amaba a sus hijos y le tenía muchísimo respeto, ¿verdad? Aún así, aunque Saúl lo perseguía,
David nunca intentó hacer nada en contra de Saúl, ¿verdad? Le tenía muchísimo respeto y lo amaba, ¿verdad? Entonces, aparte, pues como era ungido de Dios, pues él le tenía aún más respeto. Entonces, ellos creían que de esa manera haber matado a su hijo iban a quedar bien con David, ¿verdad? Pero fue al contrario y pues David mandó matarlos, ¿verdad? A esos hombres. Y vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre todo Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Pues ya vemos, ¿verdad?, que ahora sí ya era David rey de todo Israel, que Dios fue acomodando las cosas. Dios siempre estuvo con David. Y por el buen corazón, ¿verdad? El corazón conforme a Dios que tenía David, siempre lo prosperó, ¿verdad? Vemos cómo debe ser un gran ejemplo, ¿verdad? Para nosotros David, tener un corazón, intentar buscar a tener nuestro corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues leyendo las escrituras, leyendo la palabra de Dios, estudiándola, y para hacer siempre la voluntad de Dios, ¿verdad? Nunca anteponer nuestra voluntad y nuestros deseos carnales por encima de la voluntad de Dios. No nos damos cuenta muchas veces porque estamos demasiado alejados, ¿verdad? De la voluntad de Dios, del conocimiento del Señor, pero nosotros somos peregrinos, ¿verdad? Por este mundo. Tenemos que hacer tesoros en el cielo, no aquí, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos pensar en cómo actuar, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer para hacer la voluntad de Dios y ganarnos esos grandes tesoros que tiene Dios para nosotros? Además de que podemos tener un castigo terrible si no hacemos la voluntad de Dios. Independientemente de eso, Dios para sus hijos, para los justos, tiene una gran recompensa, ¿verdad? Entonces, busquemos las bendiciones de Dios, no por miedo, ¿verdad? Sino por amor al Señor, porque sabemos que Él nos ama y quiere entregarnos esas bendiciones y esa gran recompensa, esos grandes tesoros, por amor, ¿verdad? Porque por su gran misericordia y el gran amor que nos tiene, y poder nosotros hacer la voluntad de Dios siempre. Entonces, estudiemos, ¿verdad?, la palabra, acerquémonos a Dios en oración todos los días, como te tomas un vaso de agua todos los días, como te alimentas, ¿verdad? Alimentas tu cuerpo, tu carne todos los días. De esa manera debemos alimentar nuestro espíritu para nosotros mismos ser beneficiados, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios y por medio del amor que Él nos tiene y la gran misericordia que nos tiene. Pues vemos cómo pues David era un gran hombre, ¿verdad? Con un corazón muy bueno, muy noble y justo, ¿verdad? Siempre hasta el momento fue justo, ¿verdad? Más veremos más adelante pues que también no es perfecto, ¿verdad? Pero por eso debemos de estar cerca de Dios, ¿verdad? No separarnos ni un momento, porque ya siendo rey y teniendo todo el poder, no debemos de perdernos, ¿verdad? De olvidarnos de Dios. Entonces, seguimos con este estudio y este es el mensaje del día de hoy. Dios te bendiga.